Muy buenas tardes. Nos corresponde el día de hoy tratar el primer tema de la segunda unidad, titulado Articulación y Cooperación Político-Administrativa de los entes gubernamentales y órganos de la seguridad ciudadana. Esta coordinación está definida y regulada de manera muy completa, yo diría magistral, por la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana de 2001, recién promulgada a poco tiempo de que nuestra Constitución estuviera vigente. En la ley, en el artículo 1, establece que su objeto precisamente es regular la coordinación, como lo acabo de comentar, y fijar las competencias de los diferentes órganos, que son ampliados, como lo veremos más adelante. El artículo 1, en primera parte, establece una definición auténtica, que es lo que se conoce cuando la ley define, establece conceptos y define a la coordinación como un mecanismo, un proceso por el cual los tres niveles del poder público, nacional, estatal y municipal, establecen, unifican sus esfuerzos para ejecutar todas las acciones que procuran desarrollar los principios de la seguridad ciudadana, su cooperación entre sí, para atender para proteger a los ciudadanos de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que vimos anteriormente. Y establece también la ley una definición de lo que se debe entenderse como seguridad ciudadana, y es aquel que el ambiente de tranquilidad, de paz, de confianza, de la cual deben gozar las personas de la población, ya sean residentes o en tránsito internacional, mediante acciones tendientes a proteger su integridad personal y sus propiedades. La ley regula o establece o clasifica de manera territorial a los órganos de la seguridad ciudadana y los amplía o los discrimina según la entidad territorial. Entonces, fija un órgano de Policía Nacional, que es la Policía Nacional Bolivariana. También identifica las policías de los estados, las policías municipales, y cuando hay mancomunidades municipales, municipios metropolitanos, no deja, por supuesto, por fuera el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, que es de carácter nacional, pero con sus delegaciones estadales, el Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Protección Civil. Ahora bien, estos niveles territoriales de los órganos de policía de seguridad nacional o los órganos de seguridad ciudadana tienen deberes comunes según la ley. ¿Y cuáles son? Pues deben todos acatar y ejecutar los planes de seguridad ciudadana sancionados por el Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Ciudadana. Debe velar y acatar las órdenes de ese Consejo de Seguridad Ciudadana en sus diferentes niveles. Debe establecer dentro de sus unidades, o dentro de su esquema organizacional, unidades administrativas de coordinación de la seguridad ciudadana entre los diferentes órganos. Y deben establecer o mantener dentro de su organización sistemas de coordinación informáticos y comunicacionales administrativas. ¿Para qué? Para poder mantener interacción directa con los órganos de la seguridad ciudadana de los otros niveles territoriales. Ahora bien, existen competencias
de diferente tipo dentro de esos órganos, ¿no? Entonces, nos encontramos las competencias concurrentes, que tienen que ver cuando en determinada situación que afecte la seguridad ciudadana, participen más de uno de los órganos nacionales, municipales o estadales. Entonces, la ley muy sabiamente establece que le va a corresponder el manejo de la situación al órgano que disponga en el lugar de los recursos materiales y humanos necesarios para poder afrontar la situación, que tenga mayor capacidad de respuesta. Ese es el órgano que va a coordinar en el sitio las acciones a ejecutar. Ahora bien, hay unas competencias excepcionales, que es cuando el órgano que está coordinando las acciones de protección se ve superado por las situaciones fácticas en su dotación humana y material. Entonces ahí se dan dos circunstancias específicas. Al ser desbordado, va a actuar el órgano que tenga los recursos humanos y materiales necesarios para afrontarla. Va a pasar a coordinarlo. Pero ¿qué es lo que pasa si hay dos organismos de diferentes naturaleza territorial que tienen la misma capacidad? Pues bien, en caso de que intervengan una autoridad nacional y una municipal, será la estatal municipal será la estatal la que tome las riendas del asunto. Pero cuando haya identidad de recursos entre un órgano nacional y un estatal, será el nacional el que ejecutará las acciones y coordinará la actuación de seguridad ciudadana. Ahora bien, en caso de alteraciones de orden público, ¿cuál es la competencia? Los órganos de seguridad ciudadana presentes prestarán auxilio y colaboración al ente que haya asumido el abordaje de la situación. En casos de los hechos punibles, serán los órganos de seguridad ciudadana que aborden el sitio del suceso y que no sea el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, deberán proteger la escena del crimen y identificar a los testigos presentes, notificar al Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas o Criminalísticas o cualquier órgano instructor o auxiliar en la investigación penal que tenga atribuida dicha competencia. Podemos verlo más adelante. Cuando hay una persecución delictual por parte de un órgano que tenga su competencia territorial, en caso de los municipios, en caso de los estados, el órgano podrá traspasar esa frontera cuando persiga a los sujetos activos del delito, notificando, por supuesto, a los órganos de seguridad ciudadana con competencia territorial de ese nuevo territorio que se aborda, quien colaborará con el anterior en la persecución. Tenemos entonces las situaciones peligrosas, que son situaciones delictivas que impliquen peligro para las personas. Entonces, en ese supuesto, serán los cuerpos de policía uniformada que se encuentran en el lugar, que practicarán las medidas de evacuación, aislamiento y aseguramiento de la zona mientras llegue los órganos competentes, ya sea CICPC, Cuerpo de Bomberos, etc. Cuando hay situaciones de emergencia, deberá notificarse al Cuerpo de Bomberos más cercano al hecho,
quien realizará las labores iniciales de atención, apoyado por los cuerpos que lleguen primero, pues, para apoyar la actuación bomberil. La ley establece que es una situación de emergencia y es una situación que causa alteraciones intensas en el ámbito social, físico, material, ecológico, económico de determinada ente social o territorialidad social. Y ponen en peligro pues inminente a las personas, a los bienes, y entonces se deberá actuar con suficiente eficacia. Ahora bien, los desastres. Los desastres son situaciones altamente comprometidas o que comprometen a las entidades sociales, físicas, ecológicas, económicas, culturales, poniendo en peligro inminente la vida y los bienes de las personas. Entonces, en este momento debería ser el ente especializado, que es los entes de protección civil, apoyados, por supuesto, por los demás órganos. Por último, tenemos situaciones excepcionales que deben atenderse por los cuerpos de seguridad ciudadana, pero que no están previstas dichas situaciones en la ley. Entonces, el coordinador nacional o coordinador estatal de seguridad ciudadana podrá pedir auxilio a otra gente, a otras personas en el abordaje de la situación. Ahora vean, ¿cuáles son los entes de coordinación de la seguridad ciudadana? Esos están previstos en la misma ley. El Consejo de Seguridad Ciudadana, que lo vimos anteriormente, está compuesto por el presidente, los ministros, un representante del alcalde, el viceministro de Seguridad Ciudadana, un representante de los gobernadores, el coordinador nacional del 6CPC, el coordinador nacional del Cuerpo de Bomberos, el coordinador nacional de Protección Civil y Administración de Desastres. Todos ellos deben conformar ese Consejo de Seguridad Ciudadana. Ahora bien, en ciertos casos que se considere pertinente, ese consejo podrá incorporar instituciones, tales como universidades, por ejemplo, o personas que por su especialidad, venga un ejemplo, la pandemia, incorpora personas con alto grado de conocimiento en las diferentes materias de biología, microbiología, médicos, infectólogos, que pueden precisamente formar parte del consejo. Sería accidental en todo caso, o podrían ser permanentes. Hay que leer bien la ley del consejo. Ahora bien, tenemos que hay un coordinador nacional de seguridad ciudadana, que es el ministro para el Poder Popular, para las Relaciones Interiores y Paz, que a su vez cuenta con un viceministro de Seguridad Ciudadana. Él ejerce la coordinación nacional. Ahora bien, hay coordinaciones regionales que funcionan en cada estado, que van a replicar las competencias del coordinador nacional en cada estado. Por supuesto que todos estarán ajustados a las prescripciones de dicha ley. Ahora bien, hay otros órganos que pueden participar en la coordinación de la seguridad ciudadana. Y nos estamos refiriendo precisamente a una institución que no puede faltar, que es las Fuerzas Armadas Nacionales. Y una de sus atribuciones es las actividades de policía administrativa y de investigación penal cuando lo atribuye a la ley. La Guardia Nacional Bolivariana tiene varias competencias en materia de investigación penal, como es materia de droga,
en materia de delincuencia organizada, control de orden público, entre otras. Por supuesto que no puede faltar, como lo establece la Constitución, la participación ciudadana, que puede ser individual o puede ser en forma colectiva o institucional de entes civiles. Es así como de manera general hemos visto lo referente a esta coordinación a sus correos, en WhatsApp y en Classroom. Voy a enviar esta presentación y voy a enviar la ley de coordinación de seguridad ciudadana para que hagan un breve y lacónico ensayo sobre la misma para ser entregado en la fecha que está establecido en la programación. Bueno, gracias por tu atención.